Diálogo 1. Preguntar direcciones en una ciudad. Hola, disculpe, ¿puede ayudarme? Claro, ¿en qué puedo ayudarte? Estoy buscando al Museo de Arte. ¿Sabe dónde está? Sí, está cerca. ¿Conoces la Plaza Mayor? Sí, pasé por allí esta mañana. Perfecto. Desde la plaza, camina 2 cuadras hacia el norte. ¿Hacia la calle con los árboles grandes? Exactamente. Verás una farmacia en la esquina. El museo está justo al lado. Ah, muy bien. ¿Está abierto ahora? Creo que sí. Abre todos los días hasta las 6 de la tarde. ¿Y cuesta algo entrar? Sí, pero los martes la entrada es gratuita. Hoy es martes. ¡Qué suerte! Sí, aprovecha. Muchas gracias por su ayuda. ¿Usted vive por aquí? Sí, desde hace 10 años. Me encanta esta ciudad. Es hermosa. Estoy de vacaciones por una semana. Disfruta mucho. Y cuidado con el sol. Hace calor hoy. Lo tendré en cuenta. Gracias otra vez. De nada. Buen día. Diálogo 2. Comprar entradas en un museo. Buenos días. ¿Dónde puedo comprar las entradas? Buenos días. Aquí mismo. ¿Para hoy? Sí, para hoy por la tarde. Muy bien. ¿Cuántas entradas necesita? 2 entradas, por favor. ¿Adultos o estudiantes? Un adulto y un estudiante. El precio es 10 euros para adultos y 6 euros para estudiantes. Aquí tiene. ¿Hay visita guiada? Sí, a las 15 y a las 17. ¿En qué idiomas? En español, inglés y francés. ¿La de las 15 es en inglés? No, la de las 17 es en inglés. Entonces prefiero la de las 17. Perfecto. Aquí están las entradas. La visita empieza en la sala principal. ¿Puedo tomar fotos dentro del museo? Solo sin flash. Entendido. ¿Hay cafetería? Sí, al final del recorrido en la planta baja. Genial. Muchas gracias. Disfrute la visita. Diálogo 3. Hacer una reserva en un hotel. Buenas tardes. Quiero hacer una reserva para este fin de semana. Buenas tardes. ¿Para cuántas personas? Para 2 adultos. Llegamos el viernes y salimos el domingo. Muy bien. ¿Prefiere una cama doble o 2 individuales? Una cama doble, por favor. Tenemos habitación con vistas al mar. ¿Le interesa? Sí, suena perfecto. El precio por noche es de 85 euros, desayuno incluido, ¿A qué hora es el desayuno? de 7:30 a 10:30 de la mañana. ¿Puedo pagar con tarjeta? Claro, ¿desea confirmar ahora la reserva? Sí, aquí tiene mi tarjeta. Listo. Su número de habitación será el 203. ¿Hay wifi en las habitaciones? Sí, gratuito en todo el hotel. ¿Y parking? También, sin costo. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. ¡Le esperamos! ¡Buen viaje! Diálogo 4. Pedir comida en un restaurante típico. Buenas tardes. ¿Mesa para una persona? Sí, por favor, ¿puedo sentarme junto a la ventana? Claro que sí. Aquí tiene el menú. ¿Desea algo para beber? Sí, una limonada, por favor. Enseguida. ¿Desea ver las sugerencias del chef? Sí, ¿qué recomienda hoy? Tenemos paella valenciana y ensalada de mariscos. Me gusta la paella. ¿Es para una persona? Sí. También hay opción para 2 si desea compartir. Solo para mí. Entonces tomaré la paella. Muy bien. ¿Quiere pan también? Sí, gracias. La paella tarda unos 20 minutos. ¿Está bien? Perfecto, no tengo prisa. Aquí está la limonada y el pan. Gracias. Aquí tiene la paella. ¿Desea algo más? No, por ahora está bien. ¿Todo bien con la comida? Deliciosa, me encantó. Me alegro. ¿Desea postre? Tenemos flan, tarta y helado. Quiero probar el flan. Excelente elección. ¿Me trae la cuenta, por favor? Por supuesto. Aquí está. Gracias, muy buena atención. Gracias a usted. Que tenga buen día. Diálogo 5. Solicitar ayuda en una estación de tren. Disculpe, ¿puede ayudarme? Claro. ¿Qué necesita? Tengo billete para Sevilla, pero no sé qué andén es. ¿A qué hora sale su tren? A las 10:45. A ver... Sí, es el tren AVE. Sale del andén 4. ¿Dónde está el andén 4? Suba las escaleras y gire a la derecha. ¿Cuánto tiempo antes debo estar allí? Por lo menos 15 minutos antes. ¿Necesito validar el billete? No, si es digital. ¿Lo compró por internet? Sí, tengo el billete en mi móvil. Entonces puede pasar directamente al control. Perfecto. ¿Puedo llevar una maleta grande? Sí, hasta 25 kilos.
¿Y hay cafetería en la estación? Sí, al lado de la sala de espera. Muchas gracias. Buen viaje a Sevilla. Diálogo 6. Ir de compras en una tienda de recuerdos. Hola, ¿cuánto cuesta esta taza con el mapa de la ciudad? Hola, esa taza cuesta 6 euros. ¿Tiene otras con monumentos? Sí, mire aquí, tenemos con la catedral, el castillo y el puente famoso. Me gusta esta del castillo. ¿Cuánto vale? Esa es un poco más grande, son 8 euros. ¿Y las postales? Las postales son 1 euro cada una o 5 por 4 euros. Me llevo 5. ¿Tiene imanes? Sí, aquí están, todos a 3 euros. Perfecto. Quiero un imán y la taza del castillo. Muy bien, ¿es un regalo? Sí, para mi hermana. ¿Quiere una bolsa de regalo? Sí, por favor. Aquí tiene, total 15 euros. Pago con tarjeta. Gracias. Espero que le guste todo. Seguro que sí. Happy, buen día. Diálogo 7. Hacer check-in en el aeropuerto. Buenos días. ¿Es aquí el check-in para el vuelo a Lima? Sí, señor, ¿tiene su pasaporte y billete? Aquí están. Gracias. ¿Viaja solo? Sí. Solo una maleta y una mochila. Muy bien, ¿la maleta va en bodega? Sí. Pesa unos 18 kilos. Perfecto, está dentro del límite. ¿Quiere ventanilla o pasillo? Prefiero ventanilla, por favor. Asiento 12A. Aquí tiene su tarjeta de embarque. ¿Desde qué puerta sale el vuelo? Desde la puerta 5. El embarque comienza a las 10:15. ¿Tengo que ir al control de seguridad ahora? Sí, está al fondo, a la derecha. ¿Puedo llevar agua? Solo botellas de menos de 100 mililitros. De acuerdo. ¿Cuánto dura el vuelo? Unas 11 horas. Le deseo buen viaje. Muchas gracias. Hasta luego. Hablar con un guía turístico en una excursión. Buenos días. ¿Todo bien con el grupo? Sí, gracias. Me gusta mucho la excursión. ¡Qué bueno! ¿De dónde eres? Soy de Alemania, pero estudio español. Hablas muy bien. ¿Es tu primera vez aquí? Sí, nunca había estado en esta ciudad. Hoy vamos a visitar el castillo y el mirador. ¿Hay que caminar mucho? Un poco, pero hacemos pausas. Perfecto. ¿Puedo tomar fotos en el castillo? Sí, pero no con flash en el interior. ¿Hay baño en el lugar? Sí, al lado de la entrada. Gracias. ¿Cuánto dura la visita? Aproximadamente 2 horas. ¿Y después? Tenemos tiempo libre en el centro histórico, ¡Genial! ¿Dónde nos reunimos luego? frente a la fuente principal a las Sutos Puestro. Muy bien. Gracias por todo. De nada, a disfrutar. Diálogo 9. Alquilar una bicicleta en una ciudad turística. Hola, quiero alquilar una bicicleta para hoy. Hola. ¿Por cuántas horas? ¿Cuánto cuesta por mediodía? 10 euros por 4 horas. 15 por todo el día. Entonces mediodía. ¿Necesito dejar documento? Sí. Un pasaporte o carnet de identidad. Aquí está mi pasaporte. Gracias. ¿Desea casco? Es gratuito. Sí, por favor. ¿Con cesta o sin cesta? Con cesta, voy a llevar agua. Muy bien. Esta bicicleta azul está perfecta para ti. ¿Hay carril bici en el centro? Sí, y también mapas, si los necesitas. Sí, uno, por favor. Aquí tienes. La devolución es a las 8. Perfecto. ¿Puedo pagar con tarjeta? Claro. Listo, muchas gracias. Buen paseo. Diálogo 10. Hacer una queja en recepción del hotel. Buenas tardes. ¿Podría hablar un momento con usted? Claro, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo un problema con mi habitación. Lo siento mucho. ¿Qué ocurre? El aire acondicionado no funciona y hace mucho calor. Entiendo. ¿Cuál es su número de habitación? Es la 305. Revisaré en el sistema. Sí, está registrada. ¿Desde cuándo tiene el problema? Desde esta mañana. Pensé que era temporal, pero no mejora. Lamento la molestia. ¿Desea que enviemos al técnico ahora? Sí, por favor. También noté que falta una toalla. Le pido disculpas. Le llevaremos otra enseguida. Gracias. ¿Es posible cambiar de habitación si no se soluciona?
Sí, tenemos una disponible en el mismo piso. Me parece bien. Voy a enviar al técnico primero. Si no se arregla en 30 minutos, hacemos el cambio. Muy bien, agradezco su atención. Estamos aquí para ayudar. Gracias por avisar. Espero descansar mejor esta noche. Haré todo lo posible para que así sea. Buenas tardes.